La palabra poltergeist deriva de dos vocablos alemanes, polter, que significa ruido, bullicio, y geist, que significa espíritu. Los poltergeist son pues literalmente espíritus ruidosos, y sean o no espíritus, al menos se manifiestan de múltiples y escandalosas formas. Ruidos misteriosos, olores desagradables, muebles que se desplazan por su cuenta, fríos súbitos, voces inexplicables, objetos que aparecen y desaparecen, levitación incontrolada de las víctimas. Todo esto son síntomas de lo que suele denominarse actividad poltergeist. Se trata de un campo fenomenológico muy amplio que a veces es difícil deslindar de otros fenómenos de índole parapsicológica. El desarrollo de las investigaciones psíquicas y parapsicológicas durante los últimos 100 años ha introducido un término más complicado y que puede abarcar de una manera más lógica el fenómeno. La psicoquinesis espontánea recurrente, con sus siglas PKER. Bienvenidos a Frecuencia Siniestra. Yo soy Hellcat, una vez más detrás del micrófono de esta estación llamada Saber Sin Fin. Bienvenidos al programa. Y bueno, tomamos este tema de poltergeist debido a que se pone nuevamente en boga y se le hace familiar o se les vuelve familiar a la nueva generación el término poltergeist con el remake que salió en el cine hace unos días. Aquí en México se acaba de estrenar. Y bueno, en mi caso, en la generación que nos tocó ser pequeños en los 80s, muchos de nosotros no estábamos familiarizados con el término poltergeist y como siempre sucede la mayoría de las veces en el ámbito del horror, el mismo cine, las mismas películas lado B y todo esto nos introducen a nuevos campos de quizás hasta de investigación, ¿no? Nos introducen a nuevos campos del horror. Y bueno, el poltergeist es sin duda un fenómeno recurrente a través de los años, como lo mencioné antes. Hay 100 años de investigación documentada, pero el poltergeist viene sucediendo, yo me imagino, y es lo más seguro, desde que el hombre llegó a la Tierra, ¿no? Ya como una civilización más formal. Es un fenómeno que se divide en dos. A lo largo del programa iremos desglosando el fenómeno poltergeist y cómo los parapsicólogos y los mismos psicólogos han ido desmenuzando las causas del poltergeist. En los 80 nos tocó ver cómo Steven y Diane Freeling, los padres de Carol Ann, pues lidiaban con este fenómeno, y a través de esta niña, de Carol Ann, pues se manifestaban estas fuerzas tan potentes que yacían en la casa Freeling. Y puede ser que el director, el cual no fue Steven Spielberg fue el productor. El director tal vez se haya basado, que es lo más seguro, en algunos casos famosos que hubo en Inglaterra y en Alemania en los años 60 y 70. Es muy característico el fenómeno poltergeist. Ocurre siempre en una casa, y el medio por el cual estas fuerzas se manifiestan siempre es un individuo, y siempre, por lo general, ha sido un menor de edad, ha sido un preadolescente, ha sido un adolescente, por el cual las investigaciones apuntan que estas fuerzas llegan, toman como medium a este individuo. Se desatan una serie de fenómenos como los antes mencionados, y bueno, se vuelve una pesadilla para el protagonista y para los espectadores dentro de este fenómeno, ¿no? Dentro del círculo familiar. Y es por eso que el poltergeist es tan complicado, porque como sucede dentro de un núcleo familiar y por lo general en una casa, tiende a confundirse con el fenómeno de la casa encantada, la casa embrujada. Entonces el poltergeist también ha sido denominado en sus orígenes, en cuando se empezó a documentar,
como esto, como que son casas embrujadas, como que es hechicería, como que es brujería. Pero realmente las investigaciones serias, incluso hay cientos de libros, una bibliografía muy extensa del fenómeno poltergeist. Hay unos parapsicólogos los cuales tomaron bandera en cuanto a demostrar que el fenómeno es real, pero aquí la disyuntiva es la siguiente: el poltergeist puede ser creado o originado por un individuo por una fuerza que él mismo produce, su inconsciente, más adelante lo vamos a ver. Su inconsciente, tal pareciera que el cerebro toma una personalidad alterna y es tan fuerte el sentir quizás el odio, el rencor, el malestar del individuo contra ciertos elementos de su ambiente, contra ciertas situaciones familiares, contra, como esto que mencioné, el mismo rencor que produce el individuo con esta fuerza mental, estos fenómenos, estos poltergeist. Y también los parapsicólogos, los psicólogos, los mediums, toda la gente, incluso escépticos, han llegado a la conclusión también que el poltergeist es también provocado por fuerzas del inframundo. Entonces es lo interesante del fenómeno, ya que es una tarea ardua y difícil para el parapsicólogo saber diferenciar lo que es un poltergeist, lo que es un problema de psicosis del individuo, lo que es una casa encantada o quizás lo que sea un incubo o un súcubo. Entonces, volviendo a lo del tema de la primera versión de Poltergeist, cuando Carol Ann se vuelve el medio para que estas fuerzas se manifiesten en la casa de los Freeling, llega un equipo de parapsicólogos y llega un personaje muy especial, una señora, tal vez ustedes la recuerden, obviamente, con un aspecto bastante peculiar, es la medium Tangina Barrons, y ella pues al final descubre cuál es la causa, ¿no? La causa de toda esta fenomenología que ocurre en la casa Freeling. Rescata a Carol Ann y bueno, al final se sabe, de por sí ya tenían la advertencia de que estos predios donde fincaron un condominio, una serie de casas en los suburbios, iban a hacerlo encima de un cementerio indio de nativos americanos. Y aquí también esto nos lleva a algo muy interesante. De verdad hay una conexión fuerte, y si lo negamos, yo creo que estaremos haciendo mal. Realmente hay fuerzas que dejan impregnado el territorio, dejan impregnado las casas, dejan impregnado áreas, incluso las mismas zonas arqueológicas, todo lo que queda impregnado en cuanto a los rituales, la magia, todas las batallas, toda la sangre que corrió, son puntos de poder que hay que respetar. Y exactamente en la película, incluso el padre de Carol Ann, cuando está hablando con su jefe, el de las bienes raíces, le comenta que la casa, que todos estos predios pues realmente los iban a allanar, porque pues se respetaban antes de que llegara toda la civilización o llegaran a fincar, etcétera, porque era territorio sagrado. Entonces la consecuencia es esta fenomenología y toda esta manifestación de los espíritus que yacían en este terreno sagrado. Pero bien, volviendo a lo que es ya la investigación seria, pues los parapsicólogos, principalmente hubo una pareja, pero antes de tocar a esta pareja de Estados Unidos, dos parapsicólogos con los apellidos Pratt y Roll propusieron sustituir la palabra poltergeist por el término PKER, que es psicoquinesis espontánea recurrente, para denominar estos fenómenos partiendo de la existencia de esa fuerza psíquica conocida como psicoquinesis. Pues adoptan lo que es lo espontáneo recurrente, ¿no? Entonces, este fenómeno pues abarca también toda clase de proezas físicas. Ellos estimaban que estos fenómenos se manifiestan o se manifestaban de forma física repetida, espontánea, en torno a una persona viva,
como lo repito, es que es la fuente energética de la fuerza desconocida que los provoca, pero el individuo la mayoría de las veces no tiene conciencia de ello. Esta hipótesis permite explicar la mayoría de las características del poltergeist. La mayor parte de los investigadores coinciden en que en estos casos está generalmente ligado siempre a una persona joven cuyos conflictos internos no resueltos suelen traducirse en formas de poltergeist, en profundas tensiones psíquicas, las cuales originan esto, ¿no? Como consecuencia de todo este caos emocional, se produce en el individuo una tensión insostenible que acaba descargándose a través de una sucesión de explosiones psíquicas. Se han estudiado y discutido numerosos síntomas psicopatológicos supuestamente asociados al poltergeist. Y lo que es más importante, en muchos casos se ha comprobado que los fenómenos desaparecen cuando la gente se somete a tratamiento psicoterapéutico. Para Tyrrell, que es otro investigador, citándolo a él, es como si alguna faceta desconocida de la personalidad con una inteligencia subconsciente fuera capaz de manifestarse por medio de un efecto psíquico de índole desconocida. Otro psicoanalista llamado Nandor Fodor, tras investigar muchos de estos incidentes, pensaba que la mente humana puede llegar a escindirse hasta tal punto que parte de ella puede funcionar con aparente independencia. Recordemos que los fenómenos psíquicos están profundamente ligados a las pulsiones y deseos inconscientes del individuo, que los produce, y a los estratos más primitivos de la mente humana. Entonces, aquí es donde llega esta disyuntiva, esta duda, ¿no? ¿Qué tanto el poltergeist lo podemos considerar como un fenómeno paranormal o un fenómeno producido por seres de ultratumba, etcétera, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Estamos discutiendo el tema, estamos exponiéndolo, el tema de poltergeist, a través de sabersinfin.com y a través de este espacio que es Frecuencia Siniestra. Tenemos una red social en Twitter, es @fsiniestra, por medio de la cual podemos interactuar. Pueden sugerirme temas y podemos abarcar más en lo que es el tema de hoy, que es poltergeist, y también por medio de la fanpage de Marcha Siniestra. Recuerden que la frecuencia pues se origina a través de nuestro movimiento, de nuestra comunidad de la Marcha Siniestra. Vamos a ir a un corte, estamos en Frecuencia Siniestra. Recuerden que estamos en vivo. Mañana hay la repetición del programa por la señal de sabersinfin.com. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.